De este modo ingresamos al bloque formativo en el ciclo sobre el Antiguo Testamento. Hoy es el programa número 61, en que trato el Antiguo Testamento, y el segundo programa en que trato el libro de la sabiduría. Vamos a rescatar, justo entramos en el mes de la Biblia, septiembre, vamos a rescatar algunos elementos, más que todo comentarios, en relación a lo que enseñé hace 2 miércoles atrás. Por un lado, les compartí que entramos en un libro que ya supera la crisis. Hasta ahora, lo que hemos visto con Eclesiastés, lo que hemos visto con Job, es la sabiduría en crisis. ¿Qué pasa cuando la sabiduría entra en crisis? Pero ahora pasamos a otra esfera, la superación de esa crisis. Y les compartí que el libro de la sabiduría surgió en un contexto de encuentro de 2 culturas. ¿Recuerdan? Sin embargo, la audiencia se renueva. Entonces, por un lado, la tradición judía que viene de Palestina, y por otro, el encuentro de esta tradición con el ambiente griego-helenístico. Y por eso también les sugerí, como les sugiero ahora, entrar a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, e ir escuchando los programas anteriores para poder concatenar lo que enseñé con lo que sigo enseñando. Me gustaría poner la mirada en aquella frase esencial que vamos descubriendo desde el inicio de este libro, y me refiero a Sabiduría capítulo 6, versículo 17. La palabra dice: el comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse, y agrega: querer instruirse es amarla. Una y otra vez estamos hablando no de una sabiduría humana, sino de la sabiduría de Dios. La sabiduría humana a veces puede engreír a una persona. Ciertamente sucede. Hoy compartíamos en el rezo de laudes no dar discursos altivos, porque a veces hay personas que estudian y no piensan si los demás van a entender o no. Es como un lucimiento propio. En cambio, cuando uno adquiere la verdadera sabiduría, que es la de Dios, uno busca que todo lo que uno pudo haber aprendido le llegue a la gente, que traten de entender todos. De lo contrario, no tiene sentido hacer un excursus, o sea, explayarse en un conocimiento intelectual en la vida cristiana si los demás no entienden de qué se está hablando. Es cierto que todos tenemos que ir haciendo un pequeño esfuerzo para tratar de entender y de comprender cada vez un poco más. También me pasó a mí como alumno en la carrera de teología. En toda esta formación uno tuvo que estudiar, escuchar de sus profesores, aprender, pero realmente cuando uno empieza a saborear la sabiduría de Dios a través del don de la sabiduría, es allí donde entra verdaderamente en el clima que Dios genera cuando una persona se forma a la luz de su saber. En este sentido es que Santo Tomás de Aquino nos enseña la Suma Teológica que la sabiduría otorga la recta sapere, traducido del latín, esa capacidad de saborear las cosas de Dios. Por eso cuando el libro dice, repito, en 6:17 de sabiduría, el comienzo de la sabiduría,
de una persona que empieza a saborear las cosas de Dios es el verdadero deseo de instruirse. Yo me quiero formar, sobre lo cual insisto tanto, dado que es, digamos, mi misión específica, la formación, ¿verdad? Y también está otra frase que se agrega en el mismo versículo, que es querer instruirse, vuelve al tema, es amarla. Qué verbo, ¿no? O sea, el desear formarse de las cosas de Dios es amar a Dios. Cuando uno desea formarse, uno está mostrándole a Dios que lo ama. Después lo llevé por los versículos 22, el 23, el 24, el 25. Vuelvo a decir, todo el que tiene interés en conocer cada vez más y mejor, entre a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y escuche los programas ya que están todos enumerados. Hoy, repito, es el programa 61 del Antiguo Testamento, donde voy siguiendo en mi metodología un orden de las cosas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y hoy dije es el segundo dedicado al libro de la sabiduría. Siguiendo el orden, me gusta seguir un orden, como siempre, eso ayuda a entender, por supuesto. Hay un célebre poema donde se describe a la sabiduría personificada y se van nombrando las cualidades de la sabiduría. Observemos qué importante que es esto. Lo llevo al libro de Sabiduría 7, 22 al 23. Dice la palabra, en ella hay un espíritu inteligente, santo, único, multiforme, sutil, ágil, perspicaz, sin mancha, diáfano, inalterable, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, lo observa todo y penetra en todos los espíritus, en los inteligentes, en los puros y hasta los más sutiles. Qué fuerte que es, qué carga. Vuelvo a decir, esto es un poema donde se describe la sabiduría personificada con sus cualidades. Pero claro, decirlas es como si yo les preguntara ahora, ¿se acuerdan de todo lo que dije? Seguramente es normal decir, no, me acuerdo de alguna cualidad que otra. Las voy a volver a leer porque tiene que brillar esto entre nosotros. El texto es Sabiduría, repito, 7, 22 al 23. En ella hay un espíritu inteligente. La inteligencia la tenemos todas las personas. No existe ninguna persona sin inteligencia. Todo ser humano tiene inteligencia. Entonces, decir un espíritu inteligente no es hablar de una persona extraordinaria, como si la sabiduría fuera reservada para exquisitos o para un determinado grupo de gente. No, no, no. Simplemente está hablando que para ser sabio se necesita usar la inteligencia. ¿Me comprenden cómo va caminando el texto? Hay un Espíritu Santo, o sea, santo, no el Espíritu Santo, sino un espíritu, o sea, la persona, dentro de su alma, va oliendo la santidad. Las cosas de Dios, le atraen las cosas de Dios, y mucho, y fuertemente. Es un espíritu único, porque uno siente esa sed de formarse.
Cuando los oyentes dicen, desde que escucho, desde que me voy formando, con todo lo que voy aprendiendo, ahí está. Está marcando la unicidad de esa alma. Esa alma se centra en la formación para poder iluminar toda su vida. Es multiforme, o sea, se va manifestando en diversas cosas y de diversos modos la sabiduría de Dios. Es sutil, o sea, a veces traza diferencias que cuando las vemos explicadas, las aprendemos y nos damos cuenta. Y a lo mejor, sin esas explicaciones, sin esa sutileza, no nos damos cuenta. ¿Se acuerdan que hace poquito, hace 2 días y ayer lo volví a recordar en el programa En Diálogo con Claudio? La diferencia entre una vida disciplinada y una vida rutinaria. Para mucha gente la disciplina es rutina, porque tienen un mal concepto de la palabra disciplina. Cuando uno aprende, como ya lo expliqué, qué es la vida rutinaria y qué es la vida disciplinada, esa sutileza es fruto de la sabiduría. O sea, la sabiduría nos permite como discernir con mayor claridad y a su vez profundidad las cosas. No solamente claridad, sino profundidad. Es ágil, dice la palabra, porque engendra un movimiento, la sabiduría de Dios en la persona, en cómo va afrontando las cosas de su vida y también cómo es útil para los demás por la agilidad que la misma sabiduría otorga. Esa es una gran diferencia, tener sabiduría de Dios y no tenerla. Por eso la diferencia entre la intelectualidad, uno puede ser muy intelectual, pero puede no tener la sabiduría de Dios. Aún en la teología podemos conocer muchísimo, como estudiamos, pero no llegar nunca a la sabiduría de Dios. Da perspicacia, es perspicaz. ¿Se acuerdan que yo les expliqué la diferencia entre perspicacia y sagacidad? Vamos a repasarla ahora una nueva vez. La perspicacia es la habilidad en la capacidad de pensar. En cambio, la sagacidad es la ligereza en la habilidad de pensar. ¿Ven la sutil diferencia? Pero ya una persona perspicaz es una persona que tiene dado por Dios una habilidad para pensar. A veces, como dice mucha gente, pero ¿cómo tal persona no se da cuenta de esto que es tan obvio? A lo mejor es obvio para vos, pero la otra persona o bien no tiene un sentido común desarrollado, o sea, no pudo hacerlo, no lo pudo desarrollar a lo largo de su vida, no fue acompañada por nadie, no le nació. A veces pasa que alguien no es acompañado, pero interiormente tiene mucho uso del sentido común. Pero por otro lado, es cierto que la habilidad en el pensar la da Dios. Es algo que viene de la sabiduría. Por eso estamos analizando y a la vez reflexionando las cualidades de la sabiduría de Dios. Es perspicaz, hábil en el pensar. Y si alguien tiene esta perspicacia, como todo lo que vengo describiendo, nunca lo reconozcamos como algo propio, sino como algo dado por Dios. ¿Se comprende? Es sin mancha.
La persona sabia no tiene doble intención. Así como es lo primero que brota muchas veces en la gente, pensar mal. Esto lo hace por tal cosa, esto lo hace, ¿ven? Son personas que no tienen sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios va anulando en la persona que piense mal, por ejemplo. La persona prefiere ver y después, al final, en todo caso, llega a una conclusión que no le cierra, que no puede entender, pero piensa bien. La sabiduría tiene que ver básicamente con el pensamiento humano. Y hay personas que lo primero que hacen es pensar mal. Es muy feo eso. Seguro que es por esto, seguro que es por interés, seguro que es por algo. Son ellos mal pensados. Son personas que van de pecado en pecado en sus pensamientos. En vez, la persona que adquiere la sabiduría de Dios no se da el permiso de pensar mal fácilmente. Se tiene que mostrar una evidencia para que reconozca la malicia de un acto. Si no, no. Trata de excusar, no de acusar. Por eso es sin mancha. Fíjense lo que significa llegar a tener la sabiduría de Dios. Estamos describiendo todas estas cualidades para darnos cuenta de lo que se trata. O sea que no es un cúmulo de conocimientos, sino hay un proceder dentro de esa mente que es algo admirable. Por eso no todos tienen la sabiduría de Dios. Es un espíritu diáfano. Significa que es transparente la persona, inalterable. Es decir, para que se altere la persona que tiene sabiduría, tiene que producirse algo muy fuerte, porque la persona mantiene un cierto equilibrio. Estamos siempre vinculándonos con la mente humana. La palabra nos sigue diciendo que es amante del bien. Toda persona sabia lo que quiere siempre es hacer el bien, sin fijarse a quién. Siempre quiere favorecer a una persona. Toda persona que es amante del bien, no que de vez en cuando tiene un buen gesto. O sea, esta es una gran diferencia. La persona que tiene sabiduría de Dios es amante del bien, ama hacer el bien, no tiene un gesto de vez en cuando. El amor es un sentimiento permanente. Por eso cuando uno ama a una persona, puede tener disparidad de opiniones, disparidad de criterios, pero el amor es el amor, está por encima de todo. Aún la gente cuando se enoja, no sé, se me ocurre pensar en una pareja, en un matrimonio, siguen adelante porque el amor es superior al enojo, el amor es superior a otras cosas, cuando hay verdaderamente amor. Cuando se quieren ya es otra cosa, pero cuando se aman, el amor triunfa siempre. Y la sabiduría es amante del bien. Es un espíritu agudo. ¿Qué significa agudo? Les explico. Agudo significa que la sabiduría lleva a un punto tal en la visión de la vida que uno siempre se queda sorprendido de las personas que tienen sabiduría de Dios. Es altamente sorprendente la agudeza que tienen en la espesura del conocimiento. ¿Por qué a Santa Teresa de Jesús, que nunca fue a ninguna facultad de teología, tampoco Santa Catalina de Siena, tampoco Santa Teresita de Jesús, se las llama doctoras de la Iglesia por la espesura
de ese conocimiento, porque han tenido la sabiduría de Dios que supera todo título. Sin embargo, hubo místicos como San Juan de la Cruz, que tuvo también sabiduría divina, siendo teólogo, porque él su teología la puso al servicio de la humanidad en la comunión con Dios, y por eso llegó a una comunión tan fuerte con Dios, debido a la sabiduría de Dios que acogió en su alma. O sea que están las personas, como quienes acabo de mencionar, las 3 mujeres doctoras de la Iglesia, como otro doctor que es un San Juan de la Cruz o un Santo Tomás de Aquino, que han sido muy intelectuales porque Dios los llamó a eso, cada uno tiene su misión, pero no terminó ahí todo. Trascendieron toda intelectualidad, tuvieron sabiduría de Dios, en la cual se destaca esta cualidad del espíritu agudo. Observemos cuántas cualidades son las que van calificando a las personas que tienen sabiduría de Dios. ¿Se dan cuenta lo que significa la cantidad de, hasta ahora, cualidades que estamos analizando solamente propias de la sabiduría de Dios? Seguimos. Dijimos lo que dice la palabra siempre en Sabiduría 7, 22 al 23. Es un espíritu libre. Toda persona que tiene sabiduría de Dios, interiormente se siente libre la persona. Es una libertad única que experimenta. Por eso la sabiduría de Dios exime de temores, exime de fobias, exime de una cantidad de cosas que son innumerables, porque le otorga una libertad en el espíritu a un creyente que sobrepasa todo. Es Dios en esa alma. También tiene un espíritu bienhechor, es decir, le interesa hacer el bien, no solo pensarlo. Favorecer a las personas, y de cuántas maneras, a través de la sabiduría de Dios, podemos llegar a favorecer a las personas, ayudándolos a pensar, a tomar decisiones, a buscar lo conveniente, a abrirle caminos en la vida, a darles aliento, a consolarlos bajo el concepto de que consuelo significa generar un plan de acción. El espíritu bienhechor siempre quiere hacer el bien a todos, y eso lo da la sabiduría de Dios. Una persona que tiene sabiduría del mundo nunca va a poder conjugar todo lo que estamos diciendo hasta ahora. Solo esto lo posee la sabiduría de Dios. Es un espíritu amigo de los hombres. La persona que tiene sabiduría de Dios es amiga de los otros. Entra en un lazo con los demás. No busca la separación, busca la unidad, busca el encuentro, busca la comunicación. Es firme. La persona sabe que es esto y no es otra cosa, que este es el camino y no hay otro camino, y cualquier oferta la rechaza, porque sabe que es nada comparada con la sabiduría de Dios. Es un espíritu seguro, el espíritu sabio. Firmeza, seguridad. La persona está segura de cada paso que va dando en la vida. Tiene un espíritu sereno. El alma posee paz. No vive inquieto o inquieta interiormente.
También dice la Biblia que la sabiduría lo observa todo y que todo lo puede, hasta llegar a descansar en brazos de Dios. Que eso es lo más que le puede ocurrir a una persona. Llegar a aprender a descansar en los brazos de Dios. Bajo esta consigna que muchas veces la utilizo en teoterapia, nada ha de suceder más allá ni más acá de lo que Dios tiene previsto. Y penetra en todos los espíritus, lo observa todo. La persona sabia es observadora, pero es observadora no para criticar, es observadora para ayudar a construir. Esta es la característica de la observación sapiencial. Y penetra, vuelvo a decir, en los que disponen la inteligencia, cuando dicen los inteligentes, en los puros y hasta en los más sutiles. Por eso, y aquí cerramos hoy con esta descripción de las cualidades de la sabiduría que acabo de hacer, según la palabra misma de Dios, recordando que debemos poner la inteligencia al servicio de Dios. Por eso yo, un modo gráfico, simbólico, los aplaudo a todos ustedes que tanto aman y buscan la formación interdisciplinaria, porque en ella es que encuentran el cauce para sus vidas.